en la medicina que se encarga de tratar las patologías que abordan el sistema urinario, tanto en hombres como en mujeres, yendo desde los riñones hasta la uretra, digamos, y también incluye todo lo que sería la parte genital y reproductiva masculina. Ah, bien, bien. Y en este caso, usted, intuyo por su apariencia, es joven, ¿cuántos años tiene? Tengo 39. Y Sí. que ha recibido médico y especializado en Sí, neurología. o sea, me recibí de medicina primero, después hice la especialidad de cirugía general, 4 años de cirugía general para arrancar con la parte quirúrgica y después hice 3 años más de urología en Buenos Aires. En Buenos Aires. Sí. Bien, ¿y aquí atienden su consultorio en alguna clínica? Estoy en el Sanatorio Formosa. Sanatorio Sí. Formosa. A ver, obviamente son dos mundos distintos, mujeres y hombres, pero infecciones urinarias, complicaciones, todo el sistema de, de orina y demás, debe ser más o menos lo mismo o me equivoco. Eh, Obviamente cambia el tema de los hombres con la próstata y demás, claro, pero las mujeres también tienen sus sí. inconvenientes eh, eh, por el sistema, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen ustedes los urólogos a la cuestión de hacer orinar? Claro, sí, 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 no, la micción, La digamos, micción, ahí la está. diuresis. Sí, hay patologías en común, como son las infecciones urinarias, por ejemplo, pero hay patologías que son específicas de mujeres. Por ejemplo, lo que vemos nosotros comúnmente son los prolapsos vesicales, los cistoceles, es cuando hay una caída, un descenso de la vejiga Ajá. por debilidad de los ligamentos que sostienen en el periné. O también patologías como la incontinencia de orina, es muy común en mujeres, tanto la incontinencia de urgencia, cuando la mujer tiene ese deseo imperioso de orinar y no llega al baño, o cuando tiene una incontinencia de esfuerzo, por ejemplo, al hacer un esfuerzo abdominal, aunque sea pequeño, una tos, un estornudo, y se le escapa un poquito de orina, eso es más específico de mujeres. Bien. Muchas veces me llegan a la consulta no sabiendo que el urólogo atiende mujeres también, o sea, Claro, mire, lo de la gente en general por ahí piensa que el urólogo es como el ginecólogo de las claro. mujeres, y no, el urólogo, como le decía, trata todo lo que sea patología de la vía urinaria, ¿no? Ujú. Aparte también lo de la parte genital y reproductiva masculina, pero principalmente todo lo que sea la vía urinaria. Bien. Le decimos a la gente, Fanny, si quiere alguna consulta, por lo menos telefónica, como para orientar a algún oyente en el tema que nos trae aquí la gente de Acticia, que es la urología, con el doctor Sosa, ¿dónde tiene que llamar? Pueden llamar al 374-5460-95. Bien. O sea, y en el hombre, obviamente, lo que tiene que ver con la próstata, Sí, y es lo básicamente, más común. lo más común. Es lo más frecuente a partir de cierta edad, ¿no? A partir de los 50 años es donde habitualmente inician las consultas más frecuentes de los hombres por los síntomas urinarios o para control, digamos, por patología prostática, ¿sí? Eso es, ¿Cuál es la patología propia de la próstata? ¿Cuál es la manifestación que tiene una persona, un hombre, con problema de próstata? ¿Cómo sí. lo empieza a percibir que algo no está bien? Y principalmente la próstata, primero haciendo como una breve introducción, es un órgano único que está alojado en lo que sería el cuello de la vejiga, donde la vejiga desemboca para formar la uretra y por donde va a transcurrir la orina. La próstata es una glándula que rodea la uretra y el cuello vesical. Entonces, a partir de cierta edad, después de los 50, 55 años, habitualmente la próstata empieza a desarrollarse un poco más porque por una cuestión hormonal en el hombre, Ujú. normalmente hay como un aumento de receptores hormonales y hace que la próstata se desarrolle más. Genera lo que se llama una hiperplasia prostática, o sea, aumenta el número de células en la próstata. No es que la próstata se inflama o se hincha, sino que aumenta el número de células. Y eso, al cerrar más el conducto de salida de la vejiga, empiezan los pacientes con síntomas urinarios. Por ejemplo, Primero, claro, primero disminución de la fuerza del chorro de orina, sienten que tienen que hacer más fuerza abdominal probablemente para orinar, el chorro de orina sale más finito o sale más esparcido, tipo en regadera, o tienen que orinar más veces,
en fracciones, digamos, Ujú. empiezan a levantarse más durante la noche, porque la vejiga se vacía en forma completa, entonces se vuelve a cargar rápidamente y durante la noche empiezan a levantarse más de 3, 4 veces. Ujú. Eh, Esos son los síntomas principales. Después tenemos síntomas irritativos propios del cuello de la vejiga, cuando el paciente también siente la necesidad imperiosa de orinar o terminó de orinar y a los 5 minutos tiene que volver a orinar. Eh, Eso es porque la próstata está más grande y empieza a tener exacto, ya otra consistencia también, ¿cierto? exacto, exacto, sí. Y genera como un abombamiento adentro de la vejiga que hace que no se vacíe correctamente la vejiga. En el hombre, normalmente la vejiga, aunque sea un hombre joven con próstata sana, es hasta un 10 o un 20%, un 10% más o menos de residuo vesical de orina es normal. O sea, si tenemos 500 mililitros de orina, al orinar nos quedan unos 50 mililitros. En el hombre es normal por la anatomía del hombre. En la mujer habitualmente se vacía completamente. Ahora, cuando empiezan los problemas prostáticos, ese residuo empieza a elevarse. Ya tenemos pacientes que tienen 40, 50, Que 60% de retienen residuo. orina. Claro, no eliminan el 100%, sino que eliminan menos del 50% a veces, y eso ya es un problema, porque la orina estancada genera infecciones, genera formaciones de cálculos, entre otras cosas. Y el hecho hablando del tema de la próstata, que se agrande la próstata, que esta presencia de más células de la próstata, significa que eso ya es algo maligno, digo, desde el punto de vista que derive después en un cáncer de próstata, que es algo que uno escucha mucho entre los hombres. Claro. No necesariamente. Esto que estamos hablando es la hiperplasia prostática. La hiperplasia prostática es justamente una patología benigna. Así como empieza benigna, termina benigna. No se desarrolla a partir de una hiperplasia un cáncer. Es más, pueden aparecer en forma concomitante una hiperplasia y un cáncer. Ujú. La próstata lo que tiene es diferentes capas de células. La hiperplasia prostática se da en la zona transicional, en la zona del medio, que es la zona que rodea la uretra, donde están las glándulas principalmente. Y el cáncer de próstata se desarrolla en las zonas más periféricas de la próstata, justamente en la zona periférica, cerca de la cápsula. Entonces, lo que tiene eso de desventaja, por decirlo así, es que rara vez da síntomas. Al estar afuera y no comprometer nada de la parte interna de la próstata, el cáncer de próstata habitualmente no da síntomas. Bien. Fanny. Sí, yo tengo algunas consultas ya acá, pero el otro lado, como decía, también atiende mujeres, ¿no? Y Luisa aquí me pregunta respecto de incontinencia urinaria, dice si es inevitable en la vida que lleguemos a la incontinencia urinaria, principalmente en mujeres, ¿no? Sí, en las mujeres es muy frecuente, no es que todas las mujeres le va a pasar, digamos, no es inevitable. Si llevan una vida, obviamente cuando son más jóvenes, si llevan una vida lo más saludable posible, haciendo actividad física, teniendo una buena alimentación y una buena hidratación, es muy raro que la parte muscular se debilite tanto. Es normal que después de la menopausia la parte muscular, por el descenso de estrógenos y demás, tenga menos tonicidad. Pero tienen que ver muchos factores. Además de eso, tienen que ver también los embarazos múltiples, los bebés macrosómicos cuando hay partos de bebés muy grandes. Todo eso va debilitando los ligamentos y los músculos que sostienen el periné, que sostienen la vejiga, mejor dicho. Y llega un momento a cierta edad donde está todo tan débil que muchas veces empieza la incontinencia de orina con esfuerzos mínimos. Claro. Eso generalmente tiene su tratamiento más quirúrgico, digamos, de volver a generarle un sostén a la uretra para que no tenga esa pérdida. Ahora, cuando la incontinencia es por urgencia, que es un problema ya del músculo de la vejiga, donde la paciente le comentaba esto, que tiene ganas de orinar y a veces no llega al No baño y llega, se le va sí. escapando la orina en el camino. Eso tiene tratamiento con medicamentos, porque ahí lo que tenemos que hacer es tratar de regular el impulso nervioso que llega a la vejiga. No es necesariamente quirúrgico. No es necesariamente Y quirúrgico. eso es ya ahora en mujeres de edad avanzada, digamos, pero se puede, bueno, ir viendo ya, conociendo que puede evitarse Claro. o retrasarse. Por ejemplo, las mamás primerizas, eso ya pueden ir Sí. cambiando sus hábitos o de alimentación o de actividad física
para que eso no llegue a suceder. Exactamente, es muy importante siempre la actividad física, una buena Qué alimentación. raro, digo, perdóneme, Sí. que la actividad física te solucione o te aporte cosas favorables a la cuestión de hacer pis. Claro, es que Vamos a muchas ser un veces, poco más... sí, muchas veces no tenemos en cuenta que la parte muscular justamente de la pelvis, del periné, es lo que sostiene todo el aparato genitourinario ahí abajo, ¿no? Ujú. Inclusive hay pacientes, mujeres o hombres que tienen problemas de incontinencia leve, o en el hombre, por ejemplo, a partir de cierta edad aparece el goteo posmiccional, eso de que va a orinar y después que ya terminó en su ropa, digamos, Claro. encuentra gotitas de Ujú. orina. Eso es un goteo posmiccional, también suele ser por debilidad de los músculos perineales. Entonces, por ahí se educa, se los enseña a realizar ejercicios, por ejemplo, ejercicios de Kegel, se llaman, que son, hay una variedad de ejercicios que ayudan a tonificar la prensa pelviana, digamos, ¿viste? Ujú. Hay kinesiólogos que tienen Ah, mire. también especialidad en esto, o sea, yo tengo pacientes que los derivo al kinesiólogo, kinesióloga para terapia del piso pelviano, digamos. Ah, mire. Haciendo determinada actividad puntualmente en esa zona del Sí, cuerpo, se mejora todo eso. mejora, exactamente. Mire, Sí, sí. obviamente también por ahí con algún medicamento. Exactamente, hay medicamentos que ayudan a relajar, digamos, ¿Y la dieta? Y la dieta tiene que ser una dieta rica en proteínas, baja en azúcares principalmente. Siempre obviamente la parte proteica es lo que mejor nutre al músculo. Ujú. Y el tema de las grasas saturadas o el azúcar exagerado en gaseosas, en diferentes alimentos, son contraproducentes para toda la vía urinaria, digamos. Exactamente. Bueno, y obviamente la vía urinaria también incluye, obviamente, los riñones. Exactamente, sí, Ujú. sí, sí. Hasta ahí llega la urología, basta, Sí. el alcance clínico de la urología incluye los riñones, Y ¿cierto? dentro de los riñones hay otra especialidad también que es la nefrología, que es una especialidad clínica del riñón, digamos, que se encarga de lo que sería toda la parte funcional del riñón, porque los riñones son unos órganos altamente complejos en ese sentido. ¿Cuál es la Regulan, función en el cuerpo de los riñones? dentro del punto de vista nefrológico, digamos, tienen una función muy importante que filtrar la sangre. Los riñones reciben muchísima sangre durante el día, filtran la sangre, eliminan los desechos que tiene la sangre para formar la orina y regulan, entre otras cosas, el nivel de líquido, la presión arterial, los niveles de iones en la sangre. Tienen mucha Ujú. actividad los riñones. Entonces de eso se encarga, como le decía, la nefrología. La urología, que es la especialidad mía, es la parte quirúrgica del riñón. Ah, Entonces cuando nosotros tenemos cálculos, piedras, litiasis, digamos, en los riñones, tumores o alguna alteración anatómica que necesite alguna corrección quirúrgica, es donde entra el urólogo, el digamos. urólogo. Bueno, ya tengo también otras cuestiones que tienen que ver con su área, me parece, doctor, o no, no sé, porque estaba preguntando de la vasectomía. Sí, ¿Se hace vasectomía en Formosa? se hace vasectomía, es muy común. Explíquele a la gente qué es Sí. la vasectomía. La vasectomía es un método anticonceptivo, digamos, quirúrgico, definitivo para el varón, en donde lo que se realiza es una ligadura y sección de los conductos deferentes, que son los conductos que llevan los espermatozoides desde los testículos hacia el exterior, ¿no? Ujú. No interfiere para nada en la producción del semen, ¿sí? Ujú. El semen lo producen las glándulas, la próstata y las vesículas seminales. Entonces, antes de que los espermatozoides lleguen hacia ese sector, se corta y se ligan los... ¿Y dónde terminan? ¿Dónde Eh, van esos? no van a ningún lado, o sea, son células que si no se utilizan sufren una apoptosis, por decirlo así, Ah, se autofagocitan ajá. y se forman nuevas. Está bien, acá me pregunta, ¿pero es reversible la vasectomía? Es reversible, pero para hacer una reversión, se llama vasoanastomosis, el conducto deferente es muy finito, entonces es como un fideíto que hay que volver a suturarlo y Uf, tiene que coincidir exactamente la luz del tubo. Eso tiene que ser con unos
microscopios especiales, digamos, que se utilizan para eso, y a medida que pasa el tiempo después de la vasectomía, la probabilidad de éxito de la reversión es muy baja. O sea, si pasó más de 5 años de la vasectomía, intentar unirlo de nuevo tiene menos del 20%, menos del 10% de posibilidad. Fari, le voy a acomodar un poco el micrófono al doctor. Bueno, vamos recordando, porque tenemos varias consultas también al 374-54-60-95, y aquí otra de las preguntas es, ¿qué otro tipo de cáncer, además del de próstata, trata un urólogo? Y el cáncer de todo lo que sería la vía urinaria, arrancando desde el cáncer de riñón, de vía urinaria, porque desde el riñón hasta la vejiga también tenemos vía urinaria, digamos, tenemos conductos que llevan la orina desde ahí, que son la pelvis renal, el uréter. En la vejiga también es una patología bastante frecuente, el cáncer de vejiga. Después tenemos la próstata, y en el varón también los testículos. El cáncer de testículo es también bastante frecuente, y es el tumor más diagnosticado en los jóvenes, en varones jóvenes, entre 20 y 40 años. Y entre 20 y 40 años, sí. El cáncer de testículo muy temprana edad, tiene ese problema, digamos, de que tiene dos grupos etarios, pero el principal es en pacientes jóvenes. Yo he tenido pacientes de 15, 16 años con cáncer de testículo bastante agresivo. Pero empieza como un tumor, empieza como una malformación ahí en la zona. Suele ser la consulta porque se palpan algo extraño, digamos, alguna dureza o algo en el testículo, y por eso consultan. Y ahí solemos siempre en una masa o nódulo palpable en el testículo indurado, lo primero que hacemos es una ecografía y pedir ya marcadores tumorales. Pueden hacerse entonces también lo que llamamos el autoexamen, digamos, ¿no? Al sentirse cualquier cosa rara o que sientan como anormal, directamente ir a la consulta. Exactamente, eso es lo indicado. Así como se le instruye a las mujeres el autoexamen mamario, en los varones jóvenes, sobre todo. ¿Jóvenes hablamos de qué edad? Y a partir de los 15 hasta los hasta los más o menos 40 años es el grupo etario más agresivo, por decirlo así, del cáncer de testículo. Bien, acá tenemos algunas preguntas de mujeres en este caso. Me dice, ¿toso o estornudo? 40 años tiene la mujer. Sí. Y me orino. ¿Sí? Sí. O tiene la sensación pérdida, que hay una humedad. Y incluso cuando me estoy bañando y me quedo mucho bajo la ducha, también termino orinando sin proponérselo. Claro. ¿Eso es una situación que se puede solucionar? Sí, en este caso lo que ella está teniendo seguramente es una incontinencia mixta, porque por un lado tiene incontinencia de esfuerzo, que al toser o estornudar se le escapa la orina, eso es un tema de debilidad de los ligamentos que sostienen la uretra, y por otro lado tiene también incontinencia por un problema del músculo de la vejiga, que es el hecho de escuchar agua caer. Ajá. Hace que muchas veces la vejiga se estimule y también... O sea, la vejiga escucha. Sí, la vejiga siente. Tiene oídos y escucha. O sea, claro, obviamente es inconsciente, eso es algo que no lo puede manejar. Sí. Y a los hombres nos pasa, una canilla que está saliendo agua, también te da como ganas de orinar. La vejiga tiene siente mucho. También está el hombre que tiene la vejiga púdica o pudorosa, que va a orinar y hay hombres orinando al lado en un baño público y no puede. Por ejemplo. Mire. Esa nunca lo había escuchado. Sí. La vejiga con pudor. La vejiga es muy sensible. Bueno, acá tengo otra cuestión. Me dice, tuve infección urinaria y tenía muchas ganas de tomar agua. ¿Es normal eso cuando tengo infección urinaria? Sí, porque se irrita mucho la mucosa de la vejiga, del cuello de la vejiga, donde está la zona que se llama trígono. Es donde está la zona más declive de la vejiga, suele haber edema, inflamación. Ajá. Y eso estimula a orinar excesivamente, aunque no esté cargada la vejiga. ¿Y cómo lo soluciona? Y eso, si es una infección urinaria, es un tratamiento antibiótico. Antibiótico. Sí. Pero para saber si hay una infección hay que hacer
tema de Hay que laboratorio. hacer un análisis, sí. De orina, obviamente. Exactamente. Orina y sangre. Y con orina es suficiente. Ah. Para infecciones urinarias así bajas, como la cistitis, que da esos síntomas, Ujú. con análisis de orina es suficiente. ¿Y si hay ardor? Si arde cuando uno va a orinar. Exactamente, esos son los síntomas. Disuria, que es el ardor, dolor, la polaquiuria, que es orinar a cada rato y orinar poquito, o que la orina salga obviamente turbia o incluso con sangre, puede pasar eso. Lo primero que hay que hacer es tomar una muestra de orina para un laboratorio. Si está Primero muy... irá al urólogo. Claro. Primero, y ahí dice, bueno, hacete hacer este estudio de orina, y que no es invasivo, es juntar orina en un frasquito estéril. Exacto, que te dan en los laboratorios previos como para que esté esterilizado y todo, no en un frasco de mayonesa Claro, viejo. no. Bueno, eso ya pasó, claro, eso era antes. Era antes, ¿no? Y no buscar la respuesta, pues, no, hoy tomé mucha agua. Claro. A veces uno como se autoevalúa. Sí. Exactamente. No, me dieron unos yuyos, tomé tereré con yuyo y me hizo orinar. Y le llegan esas consultas a donde usted atiende, doctor, que atiende en el Sanatorio Formosa. En Sanatorio Formosa. Eso. ¿Puedo tomar el yuyo rompepiedra que le dice? Todo el tiempo. Todo el tiempo, todo ¿cierto? El tiempo, sí. ¿Y qué efecto tiene, si tienen algún efecto real sobre el sistema? Tiene mucho efecto más emocional, por decirlo así, pero y si me dice que la uretra, que la vejiga es pudorosa, y escucha, tiene así como un efecto placebo, por decirlo, Ah. pero yo obviamente de mi punto de vista no lo indico, pero cuando los pacientes si yo veo una indicación médica que diga tomar rompepiedra, ya estamos en el horno. No, si los pacientes, yo obviamente no lo indico, pero si el paciente me dice puedo tomar esto, y yo le digo tomalo, no hay problema, mientras te hidrates, digamos. Claro, ese es el tema. Claro. Y ese es un punto clave, la hidratación para los que tienen problemas urinarios, ¿cierto? Sí, es clave. Es fundamental. ¿Cuánto? Los riñones necesitan para hacer su trabajo de concentración, eliminación de desechos, por lo menos 2 litros de agua por día. No es por una cuestión de dieta, porque muchos dicen, no, tomo mucha agua, entonces tengo el estómago lleno de agua, no como, entonces bajo de peso. Acá es apuntarle al riñón, que es el filtro del cuerpo. Exactamente. Aparte el agua no se queda mucho tiempo en el estómago para decir tengo lleno salvo que tome yo 2 litros de una sola vez, digamos. Claro, pero hay mucha gente que dice, toma 2 litros de agua vas a ver que vas a empezar a bajar de peso. No está relacionado con una dieta, sino con una cuestión de los riñones y el sistema que tiene que trabajar constantemente, porque estar trabajando, aún durmiendo, los riñones están ahí filtrando constantemente. Sí, y eso se elimina vía orina. Exactamente. Y mientras, obviamente, uno tenga líquido, el tema cuando uno se deshidrata, ¿ahí qué pasa, doctor? Y cuando uno se deshidrata, lo primero que empieza a fallar justamente son los riñones. ¿Sí? Los riñones tienen digamos un lugar o cómo decirlo, una manera de fallar, por decirlo, de diferentes lugares donde puede sufrir. Claro, porque tiene distintas partes el riñón. Puede ser o que no le llegue suficientemente sangre o líquido. Eso se llama insuficiencia renal prerrenal, es cuando empieza a fallar el riñón porque no le llega el líquido. No le llega la sangre. No le llega la sangre, exactamente. Después tenemos que el riñón pueda sufrir o fallar por problemas propios del riñón. ¿Sí? Hay enfermedades como la diabetes, glomerulopatías en general que pueden afectar el riñón en sí. Eso ya es una insuficiencia renal de origen renal. Y después tenemos la insuficiencia renal posrenal, que es cuando llegó la sangre, se produjo la orina, pero está tapada la vía urinaria por algún cálculo, alguna piedra, algún tumor. Eso también da un fallo renal. Entonces es importante que le llegue buen aporte de líquido al riñón, que llegue buena cantidad de sangre con agua, digamos. Que el riñón para eso es clave estar hidratado. Exactamente, que el riñón esté sano y que la vía urinaria esté libre, digamos. Ahí dijo algo y lo mencionó al pasar, que fueron los cálculos. Sí. Los cálculos se desarrollan más en el riñón, en la uretra, que es el tracto ahí por donde se va la orina,
¿Se eliminan por orina algunos, otros Sí. no? ¿Cómo es eso? Los cálculos se forman la mayoría en los riñones y desde ahí se desprenden y caen por el uréter a la vía urinaria. Se dice que, los cálculos renales son una enfermedad más de organismo que de órgano. ¿Qué A ver. significa eso? De que el riñón en sí muchas veces no es el problema, sino que la sangre viene cargada de diferentes minerales por un mal metabolismo, por una mala dieta, por una mala hidratación, por problemas endocrinos, hormonales, por ahí el metabolismo del calcio en la sangre está alterado, la sangre cae al riñón, digamos, con un montón de estos metabolitos alterados, se depositan en las membranas del riñón y el riñón de a poquito va Hace formando piedritas. piedritas.